Hola, yo soy Mariel, él es Ernesto y esto es Renavida. ¡Comenzamos! Hola, el día de hoy pues nos acompaña nuestro amigo Ernesto y hablaremos un poquito sobre la psicología del paciente renal. Y pues él es Ernesto, preséntate por favor. Muchas gracias, mi nombre es Ernesto y es el segundo programa que salgo aquí con... No sé si se acuerdan del programa del Parque Sinaloa, por allá aparecí caminando. Ahí sale atrás, yo ni en cuenta que él estaba allí, pero él como salió de acople. Esta vez porque igual andan ocupados o si no conocen Mochis o no han venido para acá, deben de visitar. Vamos a empezar por allí. Está bien. Pues muchas gracias por la invitación, me siento muy afortunado de estar esta tarde Aquí con aquí nosotros. con ustedes. A ver, y preséntate un poquito, platícanos de lo que has hecho, de tu currículum, qué es lo que venimos a hacer aquí. Pues mi nombre es Ernesto, soy psicólogo clínico, trabajo principalmente con madres adolescentes y con niños. Normalmente pues me llegan algunos casos donde hay niños enfermos o las mismas madres y hay que buscarles opciones a esas personas para que se sientan mejor. He colaborado con instituciones que trabajan en el sector salud como es Trainers, que es hospitales para niños donde atienden problemas de quemaduras y problemas de ortopedia, y la asociación Parkinson de Sinaloa AC, donde se atienden a personas con la enfermedad de Parkinson. La institución esta está en Guamuchil, Sinaloa, y se realizan todos los días actividades donde pues se les da terapia a esas personas, ya sea manualidades, talleres, también pues sobre el tema sobre lo que es la enfermedad y pues es un poco de lo que hago en cuanto a ese tipo de enfermedades, de situaciones, y pues colaboro también en una institución que es DIF. Ahí trabajo principalmente con niños y madres adolescentes, se les imparte temas de prevención y muchos de ellos pues también padecen de alguna enfermedad y se les tiene que pues dar una asesoría o trabajar con ellos para la aceptación de la enfermedad y que tomen conciencia de lo que es tener una enfermedad crónica o una enfermedad que los puede llevar pues a la muerte. Bueno, y es un poco de lo que me gustaría que nos hablaras en esta ocasión, y podríamos empezar, por ejemplo, con las fases de la aceptación del problema cuando ya hay insuficiencia renal. Por ejemplo, cuando a uno nos dicen de que, ¿sabes qué? Tienes el padecimiento y tienes que estar en tratamiento o tienes que estar con medicamentos, con constantes chequeos, o sea, ¿cuáles son las fases de aceptación en un paciente renal? Porque básicamente en mi caso, pues realmente para mí fue muy difícil al principio y yo no lo dimensionaba, ¿sí? Y de repente pasé de que no sabía ni qué estaba pasando, y cuando ya tenía el problema no lo entendía, no lo aceptaba, no lo asimilaba, y después pues realmente no sé ni cómo pasó, pero al final lo acepté pues. Pero me gustaría que nos dijeras más o menos qué camino tomar, porque hay muchas personas que se hunden o se pueden hundir en depresión y no salen de eso con algún padecimiento, ya sea de insuficiencia renal o de cualquier otro tipo de padecimiento. ¿Qué fases son o cómo podemos salir adelante con eso? La primera fase es la negación. Dentro de la negación pues la persona, como lo dice su nombre, niega la enfermedad. Cuando le hacen algún estudio y le dan el diagnóstico, la persona muchas veces cree que ese diagnóstico es erróneo o que a lo mejor el estudio pudo haber tenido un error. Normalmente esas personas buscan una segunda opción o otra opinión. Van y también reciben terapias alternativas o Sí. buscan hasta chamanes, por así decir,
buscando una solución a ese problema. Esa es la primera etapa, la negación. No se acepta pues la enfermedad. Okay. Ajá. La segunda etapa es la ira o el enojo, por así decir. Dentro de esa etapa la persona enferma pues se molesta y pues le reclama a Dios, a sus padres, a la genética, a los doctores, a todo lo que quizá él consumió para poder llegar a esa enfermedad. Es un reclamo muy fuerte que se hace a la persona o le hace la persona a alguien. La tercera etapa es la negociación. Dentro de la negociación ya se acepta un poco lo que es la enfermedad y se negocia con uno mismo. Es decir, se llevan a cabo algunas actividades que son en beneficio de la persona. Por así decir, puede ser que esa persona haga ejercicio todos los días y se compromete consigo mismo a hacerla, o a llevar una dieta que sea en beneficio de ella y que se la haya dado algún nutriólogo porque así lo requiere su condición en la enfermedad. La cuarta etapa es la depresión, que esa pues, para mí es la más compleja y ha sido la más compleja. Yo creo que para todos. Para todos, yo creo. Dentro de la depresión pues la persona empieza a sentirse sola, empieza a notar ahí sí ya los síntomas, cómo le afectan en su vida, los efectos secundarios de la medicina, todos los efectos también, los rasgos físicos que hay, los cambios, ¿sí? Dentro de la insuficiencia renal pues hay pues se hace muy redonda el rostro, se hace como grueso, ¿sí? La piel pues sale mucho acné, muchas veces, no siempre, pues, sí. Todas las personas reaccionamos diferente. Hay hinchazones también de pies y el dolor, pues hay dolor de espalda, hay ardores, hay mareos. Sí, pero por ejemplo, en ese caso, para un paciente renal o para cualquier persona, yo creo que es como muy feo ese tipo de situaciones. Pero, ¿cómo podemos nosotros o ustedes como los que analizan, como los psicólogos, como los que ayudan al paciente, o sea, de qué manera ustedes nos pueden aportar a nosotros salir de ese hoyo, entre comillas, y no hundirnos más, porque muchas personas tienden a hundirse más y la enfermedad crece? Entonces, ¿de qué manera podemos evitar eso? O sea, ¿de qué manera podemos evitar eso y salir hacia la otra fase de aceptación? ¿Cómo lo podemos hacer? Siempre dentro de todo esto debe de haber una motivación. Todas las personas tenemos una motivación, ya sea la familia, algún sueño que tenemos, alguna actividad que perseguimos. Entonces, esta es la fortaleza más grande. Siempre el apego también a Dios es algo que nos da mucho valor. Dentro de la psicología pues hay que trabajar un poco con el autoestima de esa persona, llevarla a crear conciencia de la situación por la que está pasando y de lo que va a vivir con esa enfermedad. Las personas deben de informarse de lo que es su enfermedad. Muchas personas no leen, no buscan lo que son y no tienen ni idea de siquiera de lo que van a pasar, de por qué surgió esa enfermedad y cómo se lleva una vida pues de calidad, pues plena. Entonces, como psicólogos pues estamos obligados a brindarle herramientas a esa persona con las cuales pueda salir adelante. Y una de ellas pues es el autoestima. Ahora, por ejemplo, hablando de la autoestima como tal, nosotros como pacientes renales, como ya dijimos hace un momento, tenemos cambios físicos, no solamente fisiológicos a nivel fisiológico, sino también, por ejemplo, una fístula, un catéter, o sea, son cambios que de verdad se ven, pues, y aparte un paciente renal ya en las últimas fases
porque también hay varias fases para un paciente renal, pero en las últimas fases ya necesitamos tratamiento sustitutivo. Entonces, los tratamientos sustitutivos pues requieren de un acceso vascular, que ya se los he comentado en otros videos. Si no lo han visto, por acá los voy a dejar. Entonces, ¿cómo podemos aceptar ese tipo de cosas? Porque realmente, personalmente, yo batallé demasiado para aceptar el tratamiento sustitutivo. De hecho, yo no quería el tratamiento sustitutivo. De hecho, o sea, yo estaba muy mal y el doctor me dijo, ¿sabes qué, Mariel? Te tenemos que poner catéter porque vas a pasar a hemodiálisis. Y yo, es que no lo quiero. Y es que no me lo voy a poner. Y de hecho, me tuvieron que dar de alta y al día siguiente regresé porque me estaba muriendo literalmente y me lo tuvieron que poner. Entonces, son aspectos que muchas personas no dimensionamos y ni queremos, pero al final de cuentas aceptamos porque es una vía de salvación. Entonces, ¿cómo podemos aceptar eso tal cual? ¿Cómo podemos aceptar que tenemos un catéter o que tenemos que ir a un tratamiento? ¿O cómo podemos hacer parte la vida de un paciente renal con la vida ante la sociedad también? Porque quieras o no, o sea, tener la insuficiencia renal y aparte estar en tratamiento sustitutivo, pues realmente te quita muchas horas de vida en el tratamiento. Bueno, igual es como una inversión, yo ahora lo veo como una inversión a mi vida, pero realmente son muchas horas que le dedicas a eso. Entonces, ¿cómo puedes pues estar con el tratamiento y aparte con tu vida social o laboral o en familia o en pareja? O sea, ¿cómo puedes fusionar todo eso sin que te perjudique tanto? La vida da muchos golpes, no sabe uno si el día de mañana va a estar de la misma manera que se encuentra hoy. Además de las personas enfermas, pues a cualquiera le puede pasar un accidente y quedarle alguna secuela. Ajá. Es importante que nosotros pues nos aceptemos tal y como somos, con todos esos defectos y con todas esas virtudes, todas esas marcas que nos quedan dentro del cuerpo, que yo tengo varias, por cierto. Yo les llamo marcas de guerra. Okay. Y lo que me hacen a mí sentir es que tener más valor y recordar todos esos momentos difíciles que pasé y decir, todo esto que he pasado me ha hecho más fuerte y ser lo que soy hoy en día. Entonces, sí es difícil y sí dice muchas veces, qué feo se me ve, pues, pero eso es uno, pues, no podemos arrancarnos la piel o quitarnos esas marcas que son nuestra identidad, pues. Para mí, todas esas marcas son muy valiosas, al contrario de quejarme de ellas. Hoy en día así lo veo yo. Hay que buscarle también las cosas positivas, pues, a la vida. Creo que uno es muy valioso tal y como sea. Si tiene una discapacidad, si tiene a lo mejor cicatrices, si tiene varices, si tiene algún padecimiento X, es muy valioso y los pocos o muchos días que tenga de vida pues tiene que disfrutarlos. Por lo que estoy pasando yo también en estos momentos, que es una enfermedad, pues también he perdido amigos, pero también ha llegado gente muy valiosa y creo que por la misma situación pasa una persona con insuficiencia renal. Me gustaría tocar una parte muy importante. Bueno, tenemos una visita. Aquí tenemos una visita. Una de las partes muy importantes que me gustaría tomar en esta charla tan amena es los cuidadores de las personas con una enfermedad crónica, como pudiera ser la insuficiencia renal. Es importante que estas personas que cuidan a los enfermos se tomen días libres, pues, que se desapeguen del enfermo
y hagan, por así decir, un día su vida, que se olviden totalmente de casi por decir de esta persona, para que liberen toda esa frustración, toda esa energía. Las personas cuidadoras pues muchas veces se enferman también y presentan muchos síntomas similares a las enfermas de tanta convivencia que hay entre ellas. Entonces esto es muy importante. Todo esto pues es algo que yo he investigado y realmente no se habla mucho del tema, porque ni siquiera, o sea, los compañeros de hemodiálisis o las personas que los acompañan no se tocan esos temas, o sea, no les pasa por la cabeza ese tema, vaya. Y realmente yo también pienso que es algo muy importante. Y otra cosa que yo he dicho en otros videos, ¿no? O sea, el paciente renal o nosotros como pacientes renales sí tenemos de cierta manera alguna limitación, pero somos capaces y aptos de hacer cualquier cosa que nos propongamos, pues. Y como siempre he dicho, o sea, la limitación es mental, no física. Entonces, si uno realmente quiere y se empeña por hacer las cosas, las haces y punto. Y por ejemplo, en mi caso, yo sí le digo a mi mamá o a mi familia así, ¿saben qué? O sea, si yo realmente necesito, les voy a avisar. ¿Por qué? Porque uno también, pues quieras o no, uno puede ser concha, ¿sabes? Así es. Entonces, para evitar ese tipo de cosas o llegar a la comodidad, porque podemos llegar a ser muy comodinos, yo creo que uno se debe esforzar extra. Hay gente que ve la enfermedad como una ganancia. ¿Por qué? Por lo mismo que acabas de decir, pues de ahí se aprovecha para que todo le hagan, para que le den, para que le tengan compasión o lástima. Y entonces esa persona cae en una zona de confort y puede estar tomando 1000 medicamentos y verdaderamente le ayudan, pero ella mentalmente está programada para sentirse mal y que todos estén encima de él, pues. Esos son más que nada problemas psicológicos, pues, que demandan a las personas atención, más que nada, ¿sí? Y por ejemplo, con los familiares, ¿qué aspectos psicológicos pueden llegar a tener ellos con respecto a su familiar que está enfermo o que padece la insuficiencia renal? ¿Qué aspectos pueden llegar a tener de compasión? Porque yo es lo que he visto, de que, ay, pobrecito, ay, tú no hagas esto porque estás enfermo, o sea, ¿qué es lo que pasa en la cabeza de esas personas a nivel psicológico? O sea, primero la sobreprotección, que quieren estar encima de la persona enferma para que no le vaya a pasar nada o todo le quieren hacer. La persona también cuidadora de la persona enferma pues se deprime, porque por la situación muchas veces en la que ve al enfermo o por lo que pasa el enfermo, al apreciar, observar el dolor de esa persona, pues cae en una depresión. Al ver que su enfermedad progresa, pues sigue la depresión y va aumentando. A la persona le afecta también que esa persona enferma no tenga ganas de salir adelante, que esté a lo mejor todo el día acostada y no realice alguna actividad, pues. Y ahora, ya para finalizar, por ejemplo, ¿qué actividades tú recomiendas como psicólogo, como uno que es paciente renal o de cualquier otro tipo de enfermedad? ¿Qué actividades son las que uno debe hacer para no caer en el proceso depresivo y aceptar el problema? Normalmente en las enfermedades donde no hay limitaciones de movimiento y que pueda afectar, se recomienda la meditación, el yoga, actividades también que sean juegos mentales. Puede ser, si esa persona pues no tiene a lo mejor dolores de piernas o de espalda, pues ejercicio por lo menos de caminar, pues para estar activo. Y lo que no se recomienda es estar en cama por mucho tiempo despierto, porque dicen que la cama es un aliado de la depresión cuando uno está despierto. ¿Qué hace la mente? Pues pensar puras cosas negativas o problemas. Entonces más vale estar
en actividad y mantener la mente distraída. Activo. Pues. Así es. Okay. Bueno, por ejemplo, hay ocasiones en que uno se puede llegar a sentir mal. Y por tal motivo, dices, ay no, es que me duele un poquito la cabeza y ya no voy a hacer esto. O sea, está bien que ya no lo hagas o te tienes que esforzar un poquito más y hacer las cosas. Depende también de cómo sea el dolor, pues si es un dolor intenso, pues más bien hay que buscar atención médica, pero si es un dolor así pequeño, muchas veces es por lo mismo, porque por uno flojera y porque uno el confort que habíamos dicho trae al estrés o alguna situación en la cabeza que le está dando vueltas y por eso aparece el dolor. Pero si nos vamos a correr, a caminar o hacer algo que nos distraiga, pues ese dolor normalmente desaparece. Bueno, por otro lado también, en mi caso, yo nunca recibí este tipo de información o de atención psicológica, simplemente fue atención médica y fue todo. O sea, el médico me atendía el problema de la insuficiencia renal, pero nunca me dijo que yo tenía que asistir con un psicólogo o psiquiatra o lo que sea. No estoy loca ni nada, os lo juro, pero realmente es como, entre comillas, un mal necesario, ¿saben? Porque tienes que aceptar las cosas, tienes que aceptar las fases y tienes que pasar por todos los procesos. Entonces, si no pasas esos procesos, pues nunca vas a llegar a la aceptación del problema y el problema siempre va a estar. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer o cómo podemos orientar a las personas? Dentro de cualquier enfermedad crónica se debe llevar una atención multidisciplinaria, ya sea médico especialista en la materia de la enfermedad, un psicólogo, un psiquiatra y lo que al médico le parezca pertinente. Se administran medicamentos cuando es necesario, medicamentos psiquiátricos, y se le da atención psicológica para dar seguimiento pues tanto a las emociones que presenta esa persona, para trabajar con la autoestima, como ya lo mencioné. Y hay que estar en observación porque una persona con una enfermedad crónica pues puede caer en una depresión muy fuerte que la puede llevar a veces hasta el suicidio. Entonces es muy importante tener ahí los focos rojos pues de atención a esa personita. Y ahora, como una retroalimentación de todo lo que hemos dicho, ¿qué nos puedes aportar? La aceptación de una enfermedad es difícil, pero no es imposible. Cuando uno acepta la enfermedad, se hace consciente de que tiene que vivir con algo diferente a lo que venía viviendo, pero que realmente no es un límite, pues que el límite es mental, que si a lo mejor no puedo mover bien mi pierna, pues hago el esfuerzo y si ocupo muletas pues las utilizo, o si ocupo silla de ruedas pues la utilizo, pero voy a seguir viviendo y voy a seguir sintiendo y voy a seguir pensando y voy a poder seguir a lo mejor tocando la guitarra o estudiando. Entonces no hay límites, hemos visto muchísimos ejemplos y testimonios de videos ahí de YouTube. Entonces cuando uno le pasa le diagnostican una enfermedad como la insuficiencia renal o cualquiera otra, pues siempre hay una enfermedad que es más grave todavía y personas que han superado. Que están peor, ¿no? Así es. O que pueden llegar a estar peor y aún así salen adelante. Así es, salen adelante. Bueno, y como ya vieron, pues hay muchas opciones para tener una mejor calidad de vida, no solo del paciente renal, sino también de los que los rodean. Mi finalidad en este video es que comprendan un poco que ir con el psicólogo pues no es de locos, realmente es muy necesario porque te ayuda a abrirte más el panorama y no estancarte en algo negativo. Y realmente yo se los recomendaría y es un mal necesario. Muchas gracias, nuestro licenciado del mal necesario. Gracias a ustedes.
No, sí, ya. Ernesto, de verdad, muchas gracias por abrirnos esta nueva etapa de nuestro canal y por concedernos esta bonita plática muy amena que tuvimos. Y pues muchas gracias también por el conocimiento que nos has dado en este canal y a todos nuestros seguidores. Y pues nada, si te gustó el video, deja una manita arriba, suscríbete a mi canal y dale a la campanita. Muchas gracias, los quiero. Bye.